Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 8 y hoy vamos a hablar de la naturaleza de la realidad. Este problema ha sido bastante profundo y ha abarcado corrientes como el idealismo y el realismo a nivel epistemológico, ontológico y demás. Entonces vamos a adentrarnos ahora en el realismo, ¿no? El realismo es una postura filosófica que sostiene que la realidad existe de manera objetiva e independiente de la mente humana. Es decir, el mundo y los objetos que lo componen tienen una existencia autónoma, más allá de nuestras percepciones, pensamientos o interpretaciones. La definición correcta de realismo tenemos que dividirla en tres. La primera es la realidad objetiva. ¿Pero qué es la realidad objetiva? O sea, que lo que ves afuera, lo que consideramos realidad, existe tal como es, independientemente de si algo lo observa, o lo piensa, o lo imagina. La realidad es tal como es. 2. Los conceptos, las leyes naturales, los fenómenos del mundo tienen una existencia propia. No dependen de la mente humana para ser lo que son. Y tercer concepto, nuestro conocimiento de la realidad puede ser imperfecto o limitado, pero esto no niega la existencia de una realidad externa. Nuestro conocimiento de la realidad es limitado, de acuerdo, pero esto no niega de que la realidad exista. Entonces, el realismo se manifiesta en diferentes áreas del pensamiento filosófico, en la metafísica, en la epistemología, en la parte científica y en la parte moral. En la parte metafísica afirma que el mundo existe de manera independiente de nuestras percepciones o ideas. En el realismo epistemológico sostiene que podemos conocer la realidad tal como es, aunque sea de manera parcial o aproximada. Y en el realismo científico defiende que las teorías científicas describen una realidad objetiva más allá de las interpretaciones humanas. Y esto es realmente interesante. En el realismo moral, postula que los valores éticos como el bien, el mal, existen de manera objetiva, independientemente de las creencias individuales, creencias culturales y demás. Aparte, existen argumentos a favor del realismo, por ejemplo la evidencia empírica, donde la ciencia y la experiencia cotidiana sugieren que el mundo funciona de manera consciente, lo que apoya la idea de una realidad objetiva. También el consenso intersubjetivo, donde la mayoría de las personas perciben el mundo de manera similar, y esto indica que existe una realidad compartida, y por ende no es una interpretación, un pensamiento o influida por la mente, por la subjetividad. Y el tercer argumento a favor del realismo es el éxito práctico, que se demostró con la ciencia y con la tecnología, que se basan en suposiciones de que el mundo es real y puede ser comprendido. Pero existen críticas al realismo, por ejemplo el problema de la percepción. Nuestras percepciones subjetivas pueden estar influidas por factores culturales, psicológicos y biológicos, lo que plantea preguntas sobre nuestra capacidad para conocer la realidad tal como es. Y también existe un argumento del escepticismo. Filósofos como Descartes, que es el padre de toda la filosofía moderna, cuestionan si podemos estar seguros de que la realidad externa existe, dado que nuestros sentidos pueden engañarnos, y evidentemente esto conlleva la duda metódica. Y también la relatividad cultural, ¿no? Diferentes culturas tienen visiones del mundo muy distintas, lo que sugiere que nuestra comprensión de la realidad puede estar condicionada por factores sociales.
Es muy interesante cómo las críticas abordan esta relatividad cultural, el escepticismo y el problema de la percepción. Sin embargo, hay implicaciones del realismo en la ciencia, en la ética y en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la ciencia, ¿no? El realismo sostiene que las teorías científicas buscan describir una realidad objetiva, lo que justifica la investigación y el avance del conocimiento. En la ética, el realismo moral implica que existen principios éticos universales, lo que tiene consecuencias para la justicia y los derechos humanos. Y en la vida cotidiana, el realismo nos invita a confiar en que el mundo que percibimos es real, lo que nos permite actuar, tomar decisiones con base en esa creencia de que el mundo es real. Evidentemente, en la vida cotidiana esto es bastante práctico, pensar que el mundo es real por sí mismo. En conclusión, entonces el realismo es una postura filosófica, claro, que es fundamental para la ciencia, la ética y la comprensión del mundo, que influye también para el desarrollo de estas y afirma la existencia de una realidad objetiva independientemente de la mente, y nos ofrece un marco para explorar y comprender el universo que nos rodea. Sin embargo, también plantea desafíos y preguntas que siguen siendo objeto de debate en la filosofía contemporánea. Y evidentemente vamos a tratar también. Ahora pasemos con el idealismo. El idealismo El idealismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad está fundamentalmente vinculada con la mente, las ideas o la conciencia. A diferencia del realismo, el idealismo afirma la existencia de procesos mentales. Hay en el mundo procesos que nos permiten interpretar y no modificar, sino está condicionado la realidad, o está constituido la realidad por procesos mentales. Esto es algo muy complejo pero muy interesante, ¿no? Como podemos ver en Jacobo Greenberg, que mencionaba que existe en la teoría sintérgica, que existe una realidad que está compuesta por redes y que todo está conectado, y en esa conexión total conlleva un tipo de holograma lo que percibimos, porque la luz no es algo físico, la luz no es algo que está en el mundo. En el mundo real no hay luz y tampoco hay sonido. Entonces, ¿qué hay? Hay la interpretación de químicos en el cerebro, de neurotransmisores, que permiten que exista esta forma lumínica, pero a la vez esta forma lumínica conlleva a que existan las cosas, ¿no? Es como una pantalla, no existe una carpeta con archivos, un archivo de audio, de video, programas diferentes, la papelera de reciclaje, no existe. Solo existe la luz, que es la misma que interpreta los diferentes archivos o los diferentes elementos que tengas en tu pantalla. Y lo mismo pasaría con la realidad, ¿no? Porque la luz no conlleva un tipo de forma física en el mundo, en el espacio. Lo mismo pasa con el sonido. Y sonido y visión y la percepción visual es un tipo de conciencia en sí misma,
que nos permite interactuar con el mundo. Un día vamos a hablar específicamente de Jacobo Grinberg y la teoría sintérgica, que es muy interesante y que está relacionada también con la filosofía de la luz, este libro que escribí, pero conlleva, este libro que escribí, más práctica, es más hermenéutico, ¿no? Es más, bien. Seguramente vamos a tener oportunidad de hablar de estos temas, que son realmente muy interesantes, porque el idealismo afirma que la realidad no existe de manera independiente de la mente. Está mediada o construida por nuestras percepciones, pensamientos o ideas. Y también el mundo que experimentamos es, en cierto sentido, un producto de la conciencia. Puede ser un producto de la conciencia de la naturaleza, ya que conlleva la existencia de diferentes animales, árboles y demás, pero la materia o lo físico puede ser considerado como una manifestación mental o espiritual. Es idealista, el idealismo afirma estas cosas, y hay diferentes tipos de idealismo a lo largo de la historia: el idealismo subjetivo, el idealismo objetivo y el idealismo trascendental de Kant. En el primero, en el idealismo subjetivo, la realidad es una construcción de la mente individual. Filósofos como Berkeley argumentaron que ser es ser percibido, ser es ser percibido, ese es ser percibe. Es decir, que los objetos solo existen en tanto son percibidos por una mente. Y esto evidentemente es idealismo puro, subjetivo, por eso se denomina subjetivo. Y no es que sea individualista en el sentido de la palabra, sino que es un tipo de solipsismo que conlleva un grado de particularización en el individuo. El idealismo objetivo, por otro lado, propone que la realidad es una expresión de una mente universal o absoluta. Filósofos como Hegel defienden y defendieron que el mundo es la manifestación de una conciencia cósmica o un espíritu absoluto. En cambio, el idealismo trascendental de Immanuel Kant sostiene que la realidad que experimentamos está construida o estructurada por las categorías de la mente humana. Aunque existe una realidad en sí misma, que es el noumeno, no podemos conocer este noumeno directamente. Esto en Kant es sumamente complejo, porque estas categorías de la mente humana, la crítica de la razón pura, la sensibilidad, sobre la sensibilidad, menciona que espacio y tiempo son intuiciones a priori, y que el tiempo es base para que todo se manifieste, ¿no? Es la base donde se maneja todo lo que podemos conocer. Entonces, estos a priori entendido como universal y necesario, que es espacio y tiempo, conlleva ya ciertas estructuras lógicas, y la lógica trascendental conlleva pasar de la lógica de lo lógico a lo ontológico, o sea, de los juicios que tenemos al mundo real, ¿no? a la forma objetiva del mundo, a la forma existente del mundo. Pasa de lo lógico a lo ontológico en las categorías. Y lo que hace Kant es realmente muy interesante. Habla lo mismo que Descartes, pero con un lenguaje diferente, un lenguaje más específico para que se entienda, más comprensible. Pero dice lo mismo, con ciertas diferencias y variaciones. Sin embargo, hay argumentos a favor del idealismo. Uno de ellos es el papel de la mente
porque nuestra experiencia del mundo está mediada por procesos mentales como la percepción, el lenguaje y el pensamiento, lo que sugiere que la realidad no es independiente de la mente y que el problema de la percepción es otro argumento porque solo podemos conocer el mundo a través de nuestras percepciones y es imposible afirmar con certeza que existe una realidad totalmente independiente de la mente. Es como que ni siquiera se concibe ver a la realidad totalmente como es, independiente de una interpretación o de un conocimiento que afirme la realidad total. Y también el argumento de la coherencia y la consistencia, que son tres: el papel activo de la mente, el problema de la percepción y, como tercer argumento, la coherencia y la consistencia. El idealismo ofrece una explicación unificada de la realidad, porque al vincularla con la mente o la conciencia, lo que puede esto resultar satisfactoriamente, porque el idealismo ofrece una explicación unificada de la realidad, ¿no? Tiene este pensamiento más holístico, ¿no? Al vincular la mente o la conciencia, lo que puede resultar más satisfactorio que postular una separación radical entre mente y mundo, porque conlleva un tipo de coherencia y consistencia ya en sus mismos fundamentos de que la conciencia crea el mundo, o la conciencia existió. Con diferencias, ¿no? Porque vimos que el idealismo trascendental hablaba de los a priori o de las categorías de la mente humana. El idealismo objetivo de Hegel de esta mente universal o absoluta, y el de Berkeley, ¿no? Del ser es ser percibido. Es muy interesante y tiene críticas también. Por ejemplo, el escepticismo sobre la realidad externa, ¿no? El idealismo puede llevar a dudar la existencia del mundo externo, y esto resultaría contraintuitivo para muchas personas, porque hay diferentes procesos que se hacen y bien, hasta cierto grado existe una mística en los procesos y las situaciones que pueden ser diferentes a cada persona. Me refiero a que puede existir la posibilidad de que el nivel de conciencia vaya cambiando según la persona, y también vaya cambiando esta conciencia en la realidad en que vive esa persona. Y como todo es mental, o como todo es un tipo de conciencia, conllevaría a ciertos niveles, por así decirlo, donde ya se necesitaría menos principios materiales para vivir principios más espirituales. Pero es muy interesante toda la tradición filosófica y toda la tradición mística que conlleva el idealismo. Otra crítica al idealismo es la dificultad para explicar la objetividad. Si la realidad depende de la mente, ¿cómo explicamos el consenso intersubjetivo y la conciencia del mundo que experimentamos? ¿Cómo hacemos esto? Recordemos que el consenso intersubjetivo sugiere que si yo estoy con 10 amigos y veo una moneda y los demás también ven la misma moneda, entonces se puede afirmar que el mundo existe independientemente de la mente. Entonces, esta es la crítica que se hace al idealismo. Otra crítica, porque vamos a hablar de 3, es la dificultad de explicar la objetividad. Si la realidad depende de la mente,
¿cómo podemos explicar el consenso intersubjetivo? La tercera crítica es el riesgo del solipsismo. Algunas formas de idealismo, especialmente el idealismo subjetivo, pueden llevar a este solipsismo. Este solipsismo es la creencia de que solo la propia mente existe, pero la propia mente de uno existe. Y evidentemente esto es algo bastante interesante de analizar. Hay implicaciones del idealismo en la epistemología, en la ética y en la ciencia. En la epistemología, el idealismo cuestiona la posibilidad de un conocimiento objetivo y plantea que nuestro entendimiento del mundo está siempre mediado por la mente. Y en la ética, si la realidad está vinculada a la mente, esto puede tener implicaciones para la responsabilidad moral y la libertad humana. Y el problema de la libertad se soluciona. En la ciencia, el idealismo sugiere que las teorías científicas no describen la realidad independiente, sino que son construcciones humanas que organizan nuestra experiencia en el mundo. Es muy interesante el idealismo porque nos ofrece una perspectiva diferente, desafiante, sobre la naturaleza de la realidad, al proponer que el mundo que conocemos está intrínsecamente vinculado con la mente o las ideas. Y aunque esta postura ha sido criticada por su aparente subjetivismo, también ha inspirado profundas reflexiones sobre el papel de la conciencia en la construcción de la realidad. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos de debates que han habido, discusiones que han habido a problemas entre realismo e idealismo. La naturaleza de la realidad, ¿no? Ya vimos un poco. El realismo afirma que la realidad existe de manera objetiva e independiente de la mente y el mundo es tal como es, sin importar si alguien lo percibe o piensa. Pero el idealismo sostiene que la realidad está vinculada a la mente o las ideas, y el mundo que experimentamos es en cierto sentido una construcción mental. Entonces el debate aquí es: ¿existe una realidad externa de la mente o es la realidad un producto de la conciencia? Pregunta. La siguiente cuestión es el problema de la percepción. El realismo acepta que nuestras percepciones pueden ser imperfectas, pero confía en que reflejan, al menos parcialmente, una realidad objetiva. Mientras que el idealismo argumenta que solo podemos conocer el mundo a través de nuestras percepciones, lo que plantea dudas sobre la existencia de una realidad independiente. Entonces la pregunta aquí es: ¿podemos confiar en nuestras percepciones? ¿Nos dan acceso a la realidad externa o están limitados por la subjetividad de la mente? Incluso filósofos griegos dudaban, los escépticos, que bueno, son helenísticos, pero antes de ellos existían filósofos griegos que tenían este problema con la percepción y cómo a veces esta percepción era errónea y por eso no teníamos que confiar. Es bastante interesante también el problema del conocimiento objetivo. El realismo defiende la posibilidad de un conocimiento objetivo basado en la correspondencia entre nuestras ideas y la realidad externa, mientras que el idealismo cuestiona la posibilidad de un conocimiento totalmente objetivo, ya que nuestro entendimiento del mundo está mediado por la mente. Entonces el debate aquí ¿es posible alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad o siempre estará condicionado por la subjetividad? Es muy interesante estos debates, que evidentemente muchos piensan que no llega a nada, pero la comprensión de estos debates conlleva una reflexión profunda sobre la realidad, y teniendo esta comprensión profunda sobre la realidad podemos recién
vivir con conocimiento de cómo funciona o de qué es la realidad. Es muy interesante y el problema es hay un riesgo de solipsismo, ¿no? El realismo, por ejemplo, no enfrenta el problema del solipsismo porque ya afirma la existencia de una realidad externa, mientras que el idealismo, especialmente el idealismo subjetivo, pueden llevar al solipsismo, y el debate surge con la pregunta de cómo evitar el solipsismo sin recurrir a la suposición de la realidad independiente. Es muy interesante estos debates que hablamos, y mañana vamos a seguir hablando más sobre el realismo y sus principales defensores. Bien, nos vemos el día de mañana.